Немцы захотели высадить на суше свой десант в тумане, не видя никого. И перестреляло ты всегда одного. Гадом нет пощады, нет спасения гадом. Удали, кстати, ты молодец, конечно, ты. Мы правда спросили, ну разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли. La Primera Guerra Mundial. Las tensiones nacionalistas entre los estados europeos, divididos en dos grandes bloques, el anglo-francés y el germano-austríaco, desencadenaron en 1914 un devastador conflicto bélico que se prolongó durante más de 4 años. A partir de 1904, el sistema de alianzas europeo se estructuró en dos grandes bloques, la llamada Entente Cordial de Gran Bretaña y Francia y la Alianza Germánica del Imperio Alemán, liderada por Prusia y el Imperio Austrohúngaro. Rusia, la otra potencia europea, tomó partido por la Entente al ver que sus planes de hegemonía sobre la Europa eslava chocaban con los intereses de Prusia. Los Balcanes fueron escenario de diversos conflictos al inicio del siglo, hasta que en 1914 el asesinato del príncipe heredero austríaco en Sarajevo por un nacionalista serbio encendió la mecha del conflicto internacional. Inicialmente todos los contendientes creían que se trataría de una guerra corta. Sin embargo, después del fracaso de la ofensiva alemana en Francia y de la embestida francesa en Lorena, en el frente occidental se pasó a una guerra de posiciones o trincheras, en la que ningún bando logró romper las líneas enemigas de forma decisiva. A pesar de que Italia abrió un nuevo frente en el norte con Austria, con su entrada de la contienda en 1915, desde 1916 los Estados Mayores se embarcaron en una guerra de desgaste, presidida por la voluntad de desmoralizar al enemigo, infligiéndole pérdidas humanas y materiales insostenibles. En 1917, los jefes militares alemanes ordenaron la guerra submarina contra cualquier navío que trajera provisiones a los aliados, incluidos los que venían de América, lo que precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Este hecho cambió el equilibrio de fuerzas, pese a que la toma de poder de los bolcheviques en Rusia en 1917 pareció poner fin al conflicto en el este. En septiembre de 1918, los generales alemanes Ludendorff y Hindenburg emprendieron negociaciones de paz antes de que los aliados desencadenaran una ofensiva irresistible contra Alemania. El Frente Occidental. En el Frente Occidental, la guerra comenzó con el avance del ejército alemán que rompió la línea de defensa francesa por Bélgica y llegó hasta los alrededores de París. Tras la reacción francesa en la batalla del Marne, las fuerzas se desplazaron hacia la costa en un intento de envolver al adversario. Después de que los alemanes fueron frenados en la batalla de Ypres, se entró una guerra de posiciones durante la cual la línea de frente oscilaría muy poco, pese al brutal gasto en armamento y vidas humanas que supusieron batallas como la del Somme o la de Verdun. El Frente Oriental. En el Frente Oriental, los rusos llevaron la iniciativa, penetrando en Prusia Oriental y derrotando a los austríacos en Galicia. Los alemanes, sin embargo, recuperaron enseguida las pérdidas en Prusia, batalla de los lagos Masurianos, y dirigieron un avance exitoso que en 1915 les permitió tomar Varsovia y Vilnius. Aunque la enorme extensión del frente les impidió lanzar una ofensiva determinante al corazón del Imperio zarista. Tras una fase de relativa estabilización, en 1917 el proceso revolucionario en Rusia dio a Alemania lo que parecía una victoria definitiva en el este. El orden europeo tras la guerra, 1919 a 1920. Terminada la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz establecieron un nuevo orden político basado en los nuevos estados nacionales, que ocuparon el espacio de los antiguos imperios. La Gran Guerra hizo que se desmoronaran los 4 imperios que dominaban la Europa central y oriental: el alemán, el austrohúngaro, el zarista y el otomano. De sus escombros surgieron nuevos estados nacionales que configuraron un nuevo orden europeo, estableciendo en las diversas conferencias de paz celebradas en 1919 y 1920, la nueva República Alemana perdió Alsacia y Lorena en el este, donde Renania quedó también desmilitarizada, y Poznania y Prusia Oriental en el este. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio paso a 4 nuevos estados: Austria, Hungría, Yugoslavia, unión de serbios, croatas, eslovenos y montenegrinos, y Checoslovaquia, unión de checos, eslovenos y rutenos. Transilvania, parte del reino histórico de Hungría, pasó a manos de Rumania, mientras que Galicia se integró en el renacido Estado polaco. Este último, así como Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Bielorrusia y Ucrania,
surgieron tras la caída del Imperio zarista, aunque en 1920 la nueva Rusia soviética integró a los dos últimos como repúblicas autónomas. Turquía cedió Tracia Oriental y las islas Egeias a Grecia, y en 1922 Irlanda se convirtió en estado independiente tras un grave conflicto con Gran Bretaña. Este rediseño de fronteras, realizado según el principio de la autodeterminación nacional, creó múltiples conflictos territoriales en varios países. Tales fueron los casos de Trentino e Istria en Italia, la Voivodina y Macedonia en Yugoslavia, Besarabia en Rumania, los territorios germanófonos de la Alta Silesia, Danzig, Gdansk y Memel y la Izmir de la lengua griega en la costa turca. Caso especial fue el de la Sarre, territorio que estuvo durante 15 años bajo la administración de la Sociedad de las Naciones y cuyas minas de carbón explotó Francia a título de reparaciones de guerra. Europa bajo el Tercer Reich, 1942. En el apogeo del poder militar nazi, Adolf Hitler instauró una total hegemonía alemana sobre Europa que se tradujo en anexiones territoriales, la ocupación de países vencidos y alianzas con regímenes fascistas. Desde su conquista del poder en 1933, Hitler se marcó como prioridad en su política exterior la revisión del Tratado de Versalles, que en 1919 había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. A sus ojos, este acuerdo había despojado a Alemania de territorios que cultural e históricamente le pertenecían. Apelando al derecho a autodeterminación, en 1938 forzó la anexión de Austria, Anschluss y la entrega por Checoslovaquia de sus tierras de habla alemana. Los Sudetes, durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich se anexionó también otros territorios alemanes como Alsacia y Lorena, arrebatadas a Francia, parte del Schleswig danés y de la Baja Estiria y Carniola, hasta entonces integrada en Yugoslavia, así como Danzig, Prusia Oriental y Silesia, pertenecientes a Polonia. El espacio vital. Sin embargo, los objetivos de Hitler iban más allá del irredentismo germano. Quería dotar al Reich de un espacio vital, Lebensraum, en la Europa Oriental a costa de la población eslava, que quedaría convertida en mano de obra barata y aprovisionaría de productos de subsistencia. Esta fue la motivación última de la invasión de Polonia en septiembre de 1939 y de la ofensiva contra la Unión Soviética en 1941. Los territorios conquistados quedaron bajo un régimen de ocupación que permitió a los alemanes ejecutar una limpieza étnica dirigida en particular contra los judíos, hasta desarrollar el sistema de campos de concentración y de cámaras de gas. Así empezó una política genocida de dimensiones desconocidas hasta el momento, el llamado Holocausto. Paralelamente, las victorias militares germanas sirvieron a Hitler para extender su hegemonía sobre el conjunto de Europa continental. Por un lado estaban los aliados, empezando por la Italia fascista, con la que en 1940 Alemania suscribió el pacto tripartito junto con Japón, al que pronto se adhirieron los gobiernos nazis de varios países del este, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria y Yugoslavia. La Francia Libre, gobernada desde Vichy por el general Pétain, actuó en la práctica como aliado de Alemania, al igual que la España franquista. Por otro lado, estaban los territorios ocupados por los alemanes, los Países Bajos, Bélgica, gran parte de Francia, Dinamarca, Noruega y Grecia. Conservaron a duras penas su neutralidad Suiza, Suecia y Finlandia, mientras Gran Bretaña se erigió en único baluarte de la resistencia antinazi. Un nuevo orden mundial, 1945. A partir de 1945, mientras los viejos imperios coloniales entraban en vías de disolución, surgían nuevas organizaciones internacionales como la ONU, mientras Estados Unidos y la URSS, las potencias vencedoras, dibujaban alianzas militares que protagonizarían la Guerra Fría. Acabada la Segunda Guerra Mundial, comenzó la reorganización de las relaciones internacionales sobre nuevas bases. Había llegado a su fin la hegemonía mundial europea, y aunque los imperios coloniales británico, francés, belga y holandés sobrevivieron unos años, pronto se verían arrastrados por la oleada de descolonización iniciada en las posesiones inglesas de India y Pakistán en 1947. En lugar del imperialismo europeo, se impulsó la política de bloques, el capitalista y el comunista, representado cada uno de ellos en una alianza militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia.
Paralelamente, en 1945, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un foro internacional radicado en Nueva York que pretendió ser más universal y eficaz que su predecesora, la Sociedad de las Naciones, creada al término de la Primera Guerra Mundial. En la conferencia fundacional participaron 50 países de los 5 continentes, incluidos 5 países de la Commonwealth británica que aún no eran independientes, como la India. Estados Unidos, por su parte, impulsó en 1948 la Organización de Estados Americanos, OEA, en el ámbito del continente americano,